Hola hermanos, hoy estamos siguiendo en nuestra serie de los profetas menores. Hoy nos toca el libro de Sofonías. Sofonías, y como siempre vamos a empezar viendo el autor de este libro, que muchas veces encontramos como en este libro en el versículo 1 del capítulo 1. Nos dice este versículo: el Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Entonces el autor de este libro fue Sofonías. El nombre Sofonías significa Jehová ha escondido. Jehová ha escondido. Antes de entrar en este libro de Sofonías, me gustaría dar un poco del trasfondo o contexto histórico. Y para hacer esto vamos a regresar en los libros de Reyes y Crónicas que nos hablan de los reyes. En este versículo 1 nos mencionó que esta profecía de Sofonías fue durante el reinado de Josías. Josías era el hijo de Amón, hijo de Manasés. Manasés, sabemos por el libro de Crónicas, era uno de los peores reyes de Judá, sino el peor. Él reinó de los años 697 a 642, 55 años. Y nos dice en 2 de Crónicas 33 que Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, hizo lo malo a los ojos del Señor. Él fue uno de los peores reyes de Judá. Nos dice este pasaje que él reconstruyó santuarios paganos, se inclinó ante todos los poderes de los cielos, construyó altares paganos dentro del templo del Señor, hizo muchas cosas malas. Y entonces también la gente de Judá siguió su mal ejemplo, empezó a adorar a falsos dioses. Entonces Manasés era el peor de todos los reyes de Judá y reinó por mucho tiempo. Tristemente, como dije, la gente de Judá siguió este mal ejemplo y Dios entonces prometió castigo o juicio sobre este pueblo de Judá, este reino del sur. Pero lo bueno para Manasés es que al final de su vida, él se arrepintió de su pecado y buscó a Dios. Esto vemos en el capítulo 33, versículos 12 y 13 de 2 de Crónicas. Nos dice que Dios le envió en cautiverio en Asiria, pero Manasés, mientras estaba en cautiverio, buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de su antepasado. Entonces, Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Dejó de adorar a estos otros dioses, entonces ya empezó a solamente adorar al Dios verdadero de Israel. Entonces, tristemente, la gente no siguió este ejemplo de él, de humillarse delante de Dios y dejar la idolatría. La gente siguió en su idolatría, entonces Dios todavía tenía que castigar a este pueblo. El hijo de Manasés, Amón, fue el padre de Josías, de quien se menciona en el libro de Sofonías. Él reinó solamente 2 años y fue un rey malvado. Nos dice que tenía 22 años cuando subió al trono, hizo lo malo a los ojos del Señor. Y tristemente, nos dice versículo 23 aquí que, pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor. Entonces él no tuvo una relación correcta con Dios y murió en su pecado. Y la gente seguía este mal ejemplo. Josías, en cambio, fue un buen rey. De hecho, fue probablemente el mejor de todos los reyes de Judá. Él reinó 31 años, del año 640 a 609, y durante este tiempo, durante este reinado, Sofonías está escribiendo su profecía. Nos dice en 2 de Crónicas 34 que Josías tenía 8 años, era muy chiquito cuando empezó a reinar. Y nos dice versículo 2, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Él hizo lo correcto, se humilló delante de Dios. Nos dice en versículo 3 que mientras era joven, Josías comenzó a buscar a Dios.
Entonces él era un muy buen rey, uno de los mejores reyes de Judá. Hizo lo correcto, destruyó los altares de los dioses paganos y adoró solamente al Dios verdadero, buscó a Dios con todo su corazón, nos dice. Y durante su reinado encontraron la ley de Dios, los libros de Moisés, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, que había estado escondido o perdida por mucho tiempo en el templo. Y leyeron estos libros y cuando Josías escuchó estas palabras de Dios, se humilló delante de Dios y empezó a poner en práctica su palabra y a hacer todo lo que Dios había mandado a Moisés. Nos dice en 2 Crónicas 34, 14 y 19, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés, y cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rascó su ropa en señal de desesperación. Se humilló cuando escuchó la palabra de Dios, y Dios le envía este mensaje por medio de un profeta. Y le dice, esto dice el Señor Dios de Israel, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. Dios dice, el castigo para el pueblo de Judá es seguro. Es un hecho, ya va a pasar. Pero tú no llegarás a ver esta calamidad. No, tú no sufrirás este castigo que traeré sobre este pueblo. Entonces, por su humildad, por su reacción a la palabra de Dios, Josías se salvó y entonces no experimentó la ira, el castigo de Dios que vamos a ver en el libro de Sofonías. Y nos dice al final de la vida de Josías, me encanta esto, en el libro de Segunda de Reyes 23 nos dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Nos dice el testimonio acerca de Josías es que él fue el mejor de todos los reyes. Nunca antes de él hubo alguien como él y nunca después hubo otro rey como él. Él era el mejor de todos los reyes. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Buscó al Señor con todo su corazón, con todo su ser y obedeció todas sus leyes. Entonces nos dice que Josías es el mejor de todos los reyes del Antiguo Testamento. Porque se humilló delante de Dios, escuchó su palabra, obedeció todas sus leyes. Y entonces no hubo ningún otro rey antes ni después de él que fue como él, que buscaba a Dios con todo su corazón. Él era el mejor de todos los reyes. Y es durante este reinado de Josías que escribe Sofonías. Sofonías está escribiendo probablemente durante los años 635 a 625 a.C. Y esto fue durante el reinado de Josías. Me interesa, aunque la Biblia no nos dice, me imagino que Sofonías tuvo algún impacto, alguna influencia sobre este rey Josías. Tal vez tuvo una parte en animar a este rey Josías a buscar a Dios y obedecer su palabra. No lo sabemos, pero es posible. Y es algo que vemos en el libro, la necesidad de humillarse delante de Dios y hacer lo que agrada a Dios. Y vemos este mensaje claramente ilustrado en la vida de Josías. Entonces, la fecha 635 a 625 a.C., poquito antes que el cautiverio en Babilonia, durante el reinado de Josías. El tema principal de este libro es que el juicio de Dios viene contra Judá y contra todas las naciones, y también viene bendición futura para todas las naciones y para Judá. Entonces, dos palabras, si pueden recordar, juicio y bendición. Juicio y bendición. Juicio para el pecado, bendición para los humildes. Entonces, estas también son las dos divisiones principales del libro. Número 1, el juicio de Dios, que vemos sobre toda la tierra, sobre Judá, sobre las naciones vecinas, sobre Jerusalén y sobre todas las naciones. Es el juicio de Dios. Y la segunda parte vemos la bendición de Dios,
la bendición de Dios que es para los humildes, de todas las naciones y para Judá, para el pueblo de Dios. Algunos pasajes importantes de este libro. Vemos la ira de Dios contra los pecadores de Judá en el capítulo 1. Nos dice esto: guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día de juicio del Señor. En ese día de juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados. Ese terrible día del Señor está cerca. Y sí, estaba muy cerca. Venía un día de juicio para Judá dentro de unos 20 o 30 años, cuando iba a caer a Babilonia. Entonces la ira de Dios ya venía. Ya era un hecho que Dios iba a castigar a este pueblo de Judá por su pecado, por su idolatría. Y especialmente nos menciona aquí que a los líderes y a los príncipes, los líderes religiosos, recibirían el castigo de Dios por guiar mal a la gente en su pecado. Dios va a castigar el pecado. Es un tema que vemos claramente en este libro. Pero también hay esperanza. Hay un llamado al arrepentimiento. Esto vemos en el capítulo 2, versículos 1 a 3. Nos dice: reúnanse y júntense, nación desvergonzada, reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de su ira. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Viene un día de juicio, eso es seguro, pero hay esperanza. Hay esperanza para hoy. ¿Por qué? Porque todavía tienes tiempo, tienes vida. ¿Para qué? Para arrepentirse, para volver a Dios, para buscar a Dios con todo tu corazón, para ser humilde, para humillarte delante de Él y seguir sus mandamientos. Si haces estas cosas, si actúes ahora, si buscas a Dios, si eres humilde y sigues sus mandamientos, hay esperanza de escapar su juicio. Si quieres escapar el juicio de Dios, tienes que hacer estas cosas. Tienes que buscar a Dios, ser humilde y seguir sus mandamientos. Solamente así escaparás el castigo, el juicio de Dios. Un llamado al arrepentimiento. Vemos también después de eso un juicio sobre las naciones vecinas, que hemos visto en otros profetas también, sobre Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Y me interesa por la razón que Dios nos da aquí por su castigo. Recibirán el pago de su orgullo, porque se burlaron del pueblo del Señor. Y en versículo 14 nos dice: la orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas. Dios castigará a estas naciones. ¿Por qué? Por su orgullo. Porque son orgullosos. Es un tema que ya hemos visto varias veces en estos libros de los profetas. Dios odia el orgullo y castigará al orgulloso. La persona orgullosa recibirá el castigo de Dios por su orgullo. Dios odia, aborrece el orgullo. Él es enemigo de los orgullosos. Entonces viene su juicio sobre estas naciones por su orgullo. Viene también un juicio de Dios para Jerusalén. Esto vemos en el capítulo 3. ¿Por qué Dios va a juzgar a Jerusalén, esta capital de Judá? Nos da una razón aquí en el capítulo 3. ¿Por qué no confía en el Señor ni se acerca a su Dios? Este pueblo, en vez de confiar en el Dios verdadero, confiaban en ídolos, en dioses falsos. Adoraban a estos dioses que no son el Dios verdadero y no se humillaban delante de Dios como el rey Josías que vimos al principio. Entonces viene el juicio de Dios porque no lo conocen ni confían en Él. Pero viene también una bendición de Dios. Primeramente vemos su bendición para todas las naciones.
Nos dice en el versículo 9, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Cuando dice purificaré el lenguaje de todos los pueblos, ¿de qué está hablando? Me parece que lo que quiere comunicar aquí es que algún día todos vamos a hablar un mismo idioma. Así era al principio de todas las cosas. En Génesis capítulo 1 a 10 vemos que todos hablaban el mismo idioma. Solamente en el capítulo 11, cuando el hombre ya tenía mucho orgullo y quería ser mejor que Dios, entonces ya Dios confundió sus lenguajes y todos empiezan a hablar en otros idiomas. Entonces, algún día, viene un día cuando todos otra vez hablaremos un mismo idioma. ¿Para qué? Para que todos juntos puedan adorar al Señor. ¿Pueden imaginar eso? Algún día, los que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos humildes y confiamos en Dios, algún día hablaremos todos un mismo idioma y adoraremos juntos a Dios. ¿Pueden imaginar eso? Que con todas las naciones de todos los tiempos estaremos ahí juntos, adorando a Dios, cantando himnos, cantando alabanzas a Dios, adorando al Señor, todos juntos en un mismo idioma. Eso me emociona mucho pensando en eso. Pero esta bendición es solamente para alguna clase específica de personas. Nos dice versículos 11 a 12, quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes, no habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Esta bendición de poder adorar al Señor con todas las naciones es solamente para los humildes. Los orgullosos no tendrán parte en esto. Dios quitará a todo orgulloso, a toda persona arrogante del mundo. Entonces no habrá más orgullo, más altivez, nos dice aquí, en su monte santo, en Jerusalén. Solamente los humildes se quedarán para adorar a Dios, al Señor. Todos en un mismo idioma. Entonces solamente es para los humildes, los que confían en el nombre del Señor. Y finalmente vemos una bendición para el pueblo de Dios, que Dios mismo vivirá entre nosotros, vivirá en medio de nosotros. Nos dice, por fin se habrán terminado tus aflicciones, nunca más temerás el desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será, ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Me encanta este versículo. Es increíble pensar que Dios puede deleitarse en nosotros. ¿Cómo es posible? Yo no merezco esto. Tú no mereces eso. ¿Cómo es posible que Dios se deleite en nosotros? Pero nos dice que lo va a hacer. Se deleitará en ti con alegría. Tenemos el deleite de Dios, tenemos su amor calmará todos nuestros temores y tenemos también su gozo. Se gozará por ti con cantos de alegría. ¿Pueden imaginarse eso? Dios cantando cantos de alegría sobre nosotros, porque nos ama tanto. Se goza sobre nosotros con cantos de alegría. Gracias a Dios por esta bendición que, como ya mencionamos, solamente es para los humildes. Entonces, ¿qué nos enseña este libro? Algunas enseñanzas. Algo que ya hemos visto en otros libros es que Dios se opone a los orgullosos. Dios es enemigo de los orgullosos. También que Dios juzgará a todas las naciones por su pecado. Dios es el juez de todos y viene un día de juicio. Pero, como vimos, también hay esperanza y bendición para los humildes. Los que se humillan delante de Dios y hacen lo correcto, hay esperanza para esas personas. Los humildes que buscan a Dios y hacen su voluntad. Entonces, aplicaciones para terminar, sé humilde.
Sé humilde, porque Dios es enemigo de los orgullosos. No quieres tener a Dios por enemigo. Dios es enemigo de los orgullosos, nos dice Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Si quieres la gracia, la ayuda de Dios, tienes que ser humilde. Tienes que humillarte delante de Dios. Tienes dos opciones en la vida. Puedes humillarte delante de Dios y tener su bendición, o puedes ser orgulloso y al final Dios te humilla y recibes su castigo. Sé humilde. Número 2, arrepiéntete hoy porque viene un día de juicio. El día de juicio es seguro. Eso es un hecho. Es seguro que viene un día de juicio. Entonces, arrepiéntete hoy. Vuélvete a Dios hoy. No esperes más tiempo. Hazlo hoy. Arrepiéntete hoy de tu pecado y vuélvete a Dios, porque viene un día de juicio. Puedes ver también en Romanos 2:4 y 2 de Pedro 3:9 y 10 en el Nuevo Testamento acerca de esta necesidad del arrepentimiento, porque viene un día de juicio. Finalmente, conoce a tu Dios y confía en Él. Conoce a tu Dios y confía en Él. Él es un Dios de ira y de juicio, pero también es un Dios de amor para los que son humildes y confían en Él. Si tú sigues en tu pecado, solamente conocerás el juicio de Dios. Pero si te arrepientes, si eres humilde delante de Dios, tendrás su amor, experimentarás su amor, su bendición, si eres humilde y confías solamente en Dios. Esta es la enseñanza de Sofonías. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Saludos, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas de tu palabra. Pedimos que sean de bendición para todos y que nos ayudes a poder vivir y poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.